Esta es la puerta del Museo Naval de la Nación. En este edificio, donde antiguamente operaba el taller del Arsenal Naval de Marina, se encuentra depositada una importante muestra sobre la historia y la vida naval y náutica de nuestro país. Junto a esta muestra se destaca la presencia del barco Lec II, aquel con que Vito Dumas diera la vuelta al mundo. ¿Me acompaña? Vamos a verlo. Y aquí está. Este es el Lec II, construido por don José Parodi. Comenzó a construirse en agosto de 1933 y fue botado en aguas del río Luján en 1934. Diseñado por Manuel Campos, tiene 9 metros 55 de eslora, 3 metros 30 de manga y 1 metro 70 de calado. 3 toneladas y media en su quillote, es el lastre de hierro, un tanque de 400 litros de agua y 2 tanques de 100 litros de querosén que se utilizaban para la cocina y para la iluminación. Con este barco, Vito Dumas dio la hazaña más grande para la navegación deportiva argentina. Luego de su botadura, Vito realizó innumerables viajes de práctica. En uno de ellos, regresando desde Río de Janeiro, la combinación entre un pampero feroz y un fuerte oleaje lo tumbaron. Al despertar, Vito se encontró acostado sobre el techo de su camarote. Pensó que su vida allí terminaría, pero su suerte y el lastre y el buen diseño del barco permitieron que rápidamente se adrizara y continuara su navegación hacia Buenos Aires. En 1936 comenzaron a flaquear las economías de Vito, por lo tanto lo pone en venta en noviembre de ese año y a fines de 1937 se lo vende a Rafael Gamba. Luego, pasado el tiempo, en 1941 recompra el barco al doctor Rafael Gamba por la misma plata que él se lo había vendido, de acuerdo a un trato de palabra que tenían entre los dos caballeros. Caballeros eran los de antes. Este es el cockpit del Lec II. En este lugar timoneaba Vito Dumas. Aquí estaba aquel día de junio de 1942, cuando a las 13:15 horas zarpó desde el Yacht Club Argentino de Dársena Norte con destino a Montevideo, iniciando su travesía alrededor del mundo. ¿Por qué a Montevideo? Porque ningún prefecto argentino quiso firmar lo que llamaban el rol de la muerte. Ustedes saben, amigos navegantes, que Bastardillo y la burocracia ya existían en aquella época. Por esa razón, el viaje debió comenzar en Montevideo con un rol firmado por las autoridades uruguayas. De Montevideo zarpó el 1 de julio de 1942, un día de fuerte oleaje. 4 días más tarde comienzan los problemas. Su brazo derecho amanece hinchado y con mucha fiebre. Llegó a pensar en cortárselo, pero gracias a su suerte y a su físico fuerte, se recupera y puede llegar a la ciudad de Cape Town en 55 días de navegación. Luego zarpa de Cape Town virando el Cabo de Buena Esperanza, un lugar que estaba rodeado por minas magnéticas, como la que ustedes están viendo en este momento. Recordemos que en ese entonces se estaba desarrollando en el mundo la Segunda Guerra Mundial. Durante su viaje se cruza con un submarino nazi, luego se cruza con un destructor inglés y pudo llegar, sin embargo, tras 104 días de navegación, a Wellington, en Nueva Zelanda. Había vencido a los 40 bramadores, la zona del Océano Índico donde los vientos son tan fuertes que hacen bramar las jarcias. Hizo una hazaña que poco imitable. Antes de él, por ejemplo, había muy pocos navegantes solitarios. Slocum, a fin de siglo, hizo la vuelta al mundo. Alain Gerbaud hizo una vuelta al mundo también en 1923-24. Y después hubo un impasse que no había muchos navegantes solitarios. Y Vito Dumas, que había venido de Francia de Arcachon con el Lec primero, el Lec, se llamaba Lec solo, que era un barco totalmente inadecuado, era un 8 metros internacional con vela cangreja, un barco para ser manejado por una persona sola no era adecuado. Y de repente se le ocurrió esto de dar la vuelta al mundo contramano, porque realmente es contramano. Para
cruzar el Atlántico hay que irse bastante al sur para ir a Sudáfrica. Después de Sudáfrica a Australia, como él fue de una sola etapa, hay que meterse muy al sur del Índico para tener vientos favorables. Y esos vientos son bravísimos y un mar terrible. Y el regreso también tiene que hacerlo por bastante el sur del Pacífico. Él fue a parar a Valparaíso después, pero vino muy por el sur. Es decir, que es toda una navegación dura la que se hace para ese lado. Si lo haces para el otro lado es más fácil, vas por el medio, más cerca del Ecuador, y es mucho más agradable. Pero él hizo eso, lo hizo a una buena velocidad, con un barco. En realidad era apropiado, aunque era lento, pero por lo menos conservaba mucho el rumbo. Era un barco que exigía poca maniobra, y en fin, muy pobretón, lo hizo con unos medios muy precarios. Y es muy difícil de imitar, porque por lo pronto ya ahora nadie se largan sin instrumental, electrónico y todas las cosas. Él no tenía nada de nada. Era buen navegante. Este es el interior del LEC 2. Como pueden observar, 2 cuchetas, una cocina, a proa el baño y un gran espacio para guardar combustible, comestibles, todas las cosas necesarias para el largo viaje que Vito realizó aquí dentro. Continuamos recordando entonces el viaje realizado. Zarpó de Wellington el 30 de enero de 1943 a las 11 de la mañana. Le faltaban 5.000 millas para llegar a Valparaíso. A pocos días, Vito se despierta y siente que el barco se mueve extrañamente. Sale, mira, y lo encuentra atorado entre 2 ballenas. Piensa, vos solo te metiste en esto, vos solo vas a salir. Y al poco tiempo, los 2 cetáceos se abren y el barco siguió navegando solo. Luego llegó a Valparaíso, donde fue recibido grandemente. De allí zarpó nuevamente y cruzó el tercer cabo, el Cabo de Hornos. Pasó entre Malvinas y el Territorio y llegó a Mar del Plata. Zarpó desde Mar del Plata, luego de 38 días de navegación, hacia Montevideo, pero un accidente lo para frente a Mar Chiquita. Allí se detuvo porque quedó varado. Es rescatado por el buque de nuestra Armada, el Aviso Pi. Luego de las reparaciones, nuevamente zarpa de Mar del Plata hacia Montevideo y de allí a Buenos Aires, donde arribó el 8 de agosto de 1943. Desde muy pequeña escuché las historias de Vito Dumas, me enamoré de este personaje y me dediqué parte de mi vida a leer y a investigar sobre él. Y cuando llegué al Museo Naval, al estar en presencia del LEC 2, mi amor por él creció mucho más. Haceme una pequeña reseña biográfica de Vito. Bueno, al nacer Vito, nace en el año 1900, no tenemos que olvidarnos que nació en la capital federal, en Palermo. De muy pequeño lo llevan a vivir a Trenquelauquen. Después, al correr de los años, él vuelve a la capital federal. Ya terminando su adolescencia, se dedicó a los deportes, un gran deportista. No tenemos que olvidarnos de su salto ornamental en un club de la capital federal, que le trajo como consecuencia una cicatriz que llevó de por vida en su frente. Y después, bueno, su amor por la navegación, sus viajes, la compra del primer barco, el LET 1 en Francia. Y no hace mucho tiempo, para unos meses, estaba leyendo un libro que vino del extranjero y me encuentro con la novedad de LED. Yo siempre me pregunté por qué LED, qué significaba LED, inglés, alemán. Según un historiador alemán, LED eran las iniciales de las mujeres más importantes de su vida. Su esposa se llamó Adela Navarro, ¿no? Y bueno, ya con eso me estaba mostrando cómo era este personaje de la historia de la navegación, yo lo llamo. Es uno de los misterios que rodean a Vito Dumas. Las iniciales LEGH quizás signifiquen el nombre de una mujer, que fue la más importante de su vida. Una o no, eso, bueno, por ahí más adelante llegamos a saber realmente qué quería decir, qué significaba LED.
Contanos un poquito qué conocimiento tiene la gente en general sobre Vito Dumas. Lamentablemente la gente no tiene un conocimiento muy ni amplio ni estricto, ¿no? Porque la gente no sabe realmente quién fue Vito Dumas. Algunos que tienen relación con la navegación, uno nombra a Vito Dumas y dicen, es mufa Vito Dumas, ¿no? Pero bueno, vivimos en una sociedad y Vito Dumas vivió en una sociedad donde a veces la envidia llevó a que este personaje o esta personalidad, a esta personalidad le tuvieran cierta envidia, ¿no? Pero la gente no conoce realmente quién es o quién es, porque este hombre no murió, este hombre va a perdurar en el tiempo, Vito Dumas. Vito arribó a la ciudad de Buenos Aires el 8 de agosto de 1943. Poco después dijo al diario La Nación: "No me guiaron simples propósitos de lucro. Las ganancias materiales no me sedujeron ni me seducirán nunca. He querido despertar en la conciencia de nuestra juventud la adormecida fe y la creencia en su porvenir. Es la juventud la que me preocupa, pues no me atrevería a convertirme en consejero de los mayores". Vito Dumas.